Hola, Misaí, ¿cómo has estado? Mucho Bien, gusto en bien, saludarte nuevamente. Aquí estamos bien, ahora bien. nuevamente arrancando, ¿no? En este programa interesante, nosotros conversamos, o conversando entre nosotros, ¿no? Mira, hay algo que vamos directo al grano, para no perder tiempo. Ha causado en la sociedad mucho estrago, mucho daño algunas conversaciones, pláticas de terceras personas, eh, y especialmente en redes sociales, específicamente en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, todas las redes sociales que son muy famosas en nuestra sociedad aquí en Latinoamérica, acerca de un fenómeno, o cómo nos puedes tú explicar esta situación, específicamente lo que nosotros conocemos como el chisme. Otros dicen el chisme caliente. En Centroamérica parece que le llaman el chambre, porque es un enredo, ¿no? Tremendo esto. Fíjate, te comento así como dato, estaba checando acerca de estas cosas, y en el año 2022, la revista Times publicó que el año 2022 se convirtió en el año del chisme. O sea, después de estar en la pandemia, de que terminó la pandemia, la gente estaba ávida de oír, de escuchar, de decir qué pasa. Y especialmente con los famosos. Ya ves, en el juicio de Johnny Depp, con su esposa Amber, del chisme de Piqué, de Shakira, del divorcio de Piqué, de cómo la engañó, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto fue una situación de la que después de la pandemia, pues se volvió como una otra pandemia, como quien dice, en la sociedad, que es precisamente, pues esta adicción de algunas personas de querer hablar, de hablar de terceras personas. ¿Cómo nos puede explicar esto, este fenómeno que sucede muchas veces en las familias, en la política, en el trabajo, en todos lados, mano? En todos lados hay chisme. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Sí, 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 bueno, pues ¿Eh? buenos días, buenas noches, buenas mañanas, según a la hora que nos estén escuchando o conectando. Perfecto. Es un fenómeno social, naturalmente humano, Ujú, porque los humanos necesitamos comunicarnos. ujú. Es el primer principio de la civilización, la comunicación. Sí, Y de la comunicación, pues, nacen las grandes culturas, las grandes civilizaciones, las grandes conquistas a través de la comunicación, etcétera. ujú, Pero hay un fenómeno, y tú bien lo has dicho, que ha crecido después de pandemia, que es la comunicación a través de las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, ujú. etcétera, y otras plataformas, donde eh, aparece un fenómeno también natural, Ujú. en dos vertientes, en dos sentidos. Sí. Se le llama chisme cuando una verdad o una media verdad o medias mentiras, entre verdad y mentira, cuando hay exageración, tanto en uno como en otro sentido, Ujú. tiene dos vertientes. Y este fenómeno puede ser positivo, puede ser negativo, según cómo se quiera ver. Fíjate, es un fenómeno social. Ujú, Genera, por una parte, la parte positiva, el que te comuniques a través de Instagram o cualquier otra plataforma, TikTok, dijimos, o Facebook, y subas publicaciones, comentarios, pensamientos y que tengas muchos likes y muchas vistas sí. en el que genera la información o la desinformación, según el caso, eh, en él empieza el cerebro de Sí. la persona, empieza a fabricar, a generar endorfinas. Ujú. Por eso.
se convierte en droga Ujú. estar conectados al celular, conectados a la tablet. ¿Y por qué se convierte en una droga? Hay personas que duran más de 3 horas, 4 horas al día, ahorita en 15 minutos, ahorita 20 minutos después, media hora, 5 minutos al rato, incluso van al baño y con el celular o la tablet en la mano y están comunicándose y están contestando y están hablando, etcétera, o publicando. Eso genera Ok. endorfinas, baja el Ujú, estrés y fortalece el sistema inmune, es decir, te sientes bien. ujú, De tal manera de que igual que lo que hacen las drogas duras, la cocaína, ah, los las pastillas, eh, ¿cómo se le sí, sí, llama a las sí, de la, pastillas que este es este, generan estados? las estas, ¿cómo se llaman? Las tachas, ¿no? eh, la Es, LSD, por ejemplo, la pastilla LSD, que la, son la marihuana, psicotrópicos, las así se le llama. gomitas, ¿o no? Eh, bueno, también puede ser exactamente, o el alcohol, que es la Ujú, droga más común. Lo mismo que esas drogas generan en el cerebro un cierto placer o recompensa inmediata, pues es gracias a ese neurotransmisor que se llama endorfinas, dopaminas, y te sientes ujú. bien. Entonces, entre más like, te sientes más importante, te sientes que eres el centro de atención y por eso están cada rato viendo cuántos like, cuántos me gustan, cuántas contestaciones positivas. Pero también tiene otra vertiente, otro aspecto negativo, el estar publicando y el estar repitiendo, replicando medias verdades o medias mentiras. Hay Ajá. quienes dicen no hay media verdad ni media mentira, llámale tú mentira o verdad. Ujú, Para el sentido en el que estamos hablando es lo mismo. Genera división, ujú, duda, genera, de hecho, la palabra chisme viene de la palabra cisma, que primitivamente era schisma, de nombre griego que quiere decir corte, rotura, división, ujú, porque los cismáticos rompían en efecto la unidad del dogma admitido y ujú, sobre todo antes del 325, antes del concilio de Nicea, que fue el primer concilio católico, ujú. donde se definieron muchos dogmas de conducta y de creencia de fe. Ajá. Entonces el cismático rompía con esos dogmas, con esas definiciones de fe. Ujú. Y el primer cismático en la historia es un famoso llamado Arrio. Y de ahí siguieron los demás cismáticos, entonces les llamaban chismosos, de chisme. Es que tú eres cismático, tú divides. Alguien que mete alguna cizaña para Cizaña, términos bíblicos, exactamente, ¿no? Que y mete, o divides. de ese que mete, ¿cómo dice? Aguja para sacar el chambre, ¿no? Para sacar Hebra. hebra. Así Correcto. es. Entonces era el chismoso. Ujú, Ahora al chismoso se le llama hereje o se le llama apóstata o se le llama simple y ujú, sencillamente infiel, ¿no? Y hacen ujú, cruzadas contra los apóstatas o contra los infieles, pero todo es cismático, es del chisme, viene del origen de una verdad o de una mentira hablada o comunicada y aceptada por la sociedad. ujú, Entonces, de ahí que tiene una connotación negativa el chisme. Entonces, cuando ujú, se le dice a la persona eres un chismoso, significa eres una persona que divide, es una persona que quita, que quita amistades o que gratis fabrica enemigos. Quien fabrica ujú, gratis un enemigo es un cismático. Fíjate, no solamente el que va en contra del dogma, sino el que fabrica gratuitamente enemigos. ujú. Porque a través de una mentira, a través de una um, O de una verdad, incluso. sospecha no verificada,
el hecho no verificado, sino como sospecha, lo comentas, te conviertes en un cismático, O eres chismoso. un rumor por ideas, porque te dijeron, porque tú supones, porque no piensa Así igual que es, tú, y te metes cosas en la cabeza y luego comienzas a comunicarlas, ¿no? Comienzas a decir, oye, exactamente, fíjate cómo es fulano, cómo es sutano, yo pienso de esta manera, pienso de esta, y ahí es donde creo que está el error, ¿no? así De, es, de este, de este fenómeno, de esta situación, y que afortunadamente ha causado muchos problemas en la sociedad, en familias y en los trabajos también, incluso quizás hasta en los pueblos, me atrevo a decir, ha habido hasta muertes por definitivamente. causa de este fenómeno que es el famoso chisme, El ¿no? famoso chisme, Entonces, nosotros debemos, en este caso, tener cuidado estas pláticas que enredan a terceras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar, Abisai. No podemos cambiar a las personas que están hablando de fulano, sutano, a la mengano. sociedad, No podemos cambiar la sociedad. O no puedo yo cambiar a la persona que está hablando de mí. O la persona que habla de ti. No la vamos a cambiar. No, no, porque de otra manera estaría yo cayendo en el mismo nivel cismática, chismosa de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué exactamente. debemos de hacer nosotros para cubrirnos en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir? ¿Qué debemos de hacer específicamente ahora nosotros? Que vivimos en una sociedad, Muy bien, con este fenómeno, ¿no? Con esta situación. exactamente. Antes de llegar a ese punto, quisiera apuntar Ujú. dos cosas muy importantes. Sí. Que tanto ha sido la droga moderna, las plataformas de la comunicación a través de nuestro tablet, de un aparatito llamado celular, que ha dividido familias, ha manchado honras, ha manchado vidas, Ujú. ha llegado Sí. divorcios. De hecho, después y durante y después de pandemia, los índices de divorcio, de separación en las parejas aumentó. Eh, si antes de pandemia se separaban de 10 matrimonios uno, durante y después de pandemia llegaron los índices de separación hasta 4 por 10. Es decir, Ujú. muchísimo índice de separación. ¿Por qué? Porque se comunicaba, no podías estar en la calle, entonces te tenías que comunicar a través del celular, a través de las plataformas. Y Ujú. entonces los psicólogos, los neurocientíficos identificaron que creció mucho el índice de trastornos disociativos. Un Ujú. trastorno disociativo, el más conocido, se llama disonancia cognitiva. Ujú. Es el más conocido, el más común. ¿Por qué se le llama disonancia cognitiva? Ah, eh, Porque confundes la opinión propia con la opinión de los demás. No Ujú. sabes si tu opinión es la buena o la opinión de los demás. Ujú. Eh, no entras en contradicción porque interpretas equivocadamente una verdad, un hecho o un comentario. Ujú. Y entonces Ujú. confundes la realidad con tu fantasía o la realidad con tus problemas inconscientes. Ujú. Entonces, a ese trastorno o ese fenómeno se le llama precisamente disonancia cognitiva, cuando estás confundido dentro de ti y no sabes realmente si ya es verdad o ya es mentira lo que dijiste o Ujú. lo que escuchaste. Ok. Entonces, un elemento cognitivo muy fuerte que modifica en clara forma, claramente, tu forma de entender. Y este trastorno cognitivo es muy común y ha aumentado últimamente. Y Ujú. pues gracias al chisme, ¿no? Gracias a los sismáticos y Fíjate. gracias a... Y otro factor muy importante, la famosa inteligencia Artificial. artificial.
que también ha colaborado para poder Sí, sí, añadir, sí. poner, en Sí, sí. fin, estamos viviendo en una sociedad enferma, en una sociedad neurótica, en una sociedad que tenemos, en la cual tenemos que tener muchísimo cuidado porque trae muchas consecuencias el ser ya chismoso. Un chismoso quiere ser importante. Yo siempre he dicho que el chismoso no tiene vida propia, que el chismoso Eh, no tiene un sentido, no vive con un propósito en la vida. Cuando no vives con un propósito en la vida, te vuelves chismoso, porque no ujú. sabes a dónde ir, no sabes ni qué trabajar, ni hacia dónde avanzas. Entonces el chismoso es un desorientado. El chismoso es el, repito, el que no tiene vida propia, por eso se mete en la vida de los demás. Sí, sí, vive de El los chismoso demás. Le se mete en los encanta. pensamientos de los demás porque no tiene pensamientos propios. Sí, sí, Es sí. el espejo de los demás porque no tiene esencia propia definida. Entonces, un chismoso es un elemento muy peligroso, Joao. Imagínate, mano. Y entonces, ahora ya entrando en materia, con datos duros, como lo son, en este caso, podríamos tomar una referencia bíblica, ¿te parece? ¿Mm? ¿Qué nos dice la Biblia, el sagrado libro, que es una autoridad moral en cualquier sociedad que ha creído, ¿verdad? Mm. En el Dios Espíritu, en el Dios del cielo. Ese Dios puso ciertas normas, ciertas reglas a su pueblo, ¿no? Porque obviamente un pueblo que estaba cautivo, que estaba en el trabajo de sol a sol, como a veces decimos nosotros, llega el momento en que sale al desierto y pues allá en el desierto, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Hubo unas reglas, unos mandamientos Mm. en el que Dios pues le dice al pueblo para evitar precisamente estos problemas entre ellos mismos, ¿no? Ok. Y, ajá, Mira, la Biblia hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no? Porque eh, es una regla ética, una regla moral. Mm, Muchos no creen en la Biblia, quiero decirte. Incluso de las personas que nos están escuchando, muchas personas no creen en la Biblia, piensan que la Biblia, pues no es un libro, digamos, como otros creen que es inspirado, ¿no? ajá, Un libro que dice verdades eternas, ujú, sino lo toman como un libro hecho a la semejanza de la sociedad en la que se escribió el libro, ujú, 200, 600, 700 años antes de Cristo. Eh, entonces refleja el pensamiento de esa sociedad. Pero ujú, sin entrar en dogmatismos o en teologías bíblicas, creo ajá, que la Biblia tiene un texto vigente y el texto vigente es el que es moralmente correcto, éticamente correcto, el que no ujú, hace daño a los demás, el texto que es noble, bondadoso, generoso. El apóstol Pablo, un gran intérprete de Jesús, que es el apóstol Pablo, dijo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, en eso ujú, pensad. Entonces, todo lo que genera bondad, de lo que genera beneficio a los demás, en eso vamos a pensar. Y pensando, valga la redundancia, en ese principio, ujú, Proverbios 11 es un pensamiento muy bueno, fíjate. ujú, El que anda en chisme revela el ujú. secreto, pero el de espíritu Lo leal guarda. oculta Eh, las cosas. sí, profundo eso. El que anda en chisme es de espíritu fiel. Entonces, quien le gusta el chismorreo, quien le gusta la fantasía y hablarla, añadir o quitarle a un comentario,
a una fotografía, a algo que escuchó, a algo que vio, es chismoso por definición y desleal. No es leal con sus amigos. El chismoso no tiene amigos. El Ajá. chismoso tiene enemigos. El chismoso, dijimos por definición, divide, es cismático. Ujú. Entonces, el que anda en chisme no es de espíritu fiel. El espíritu de leal guarda silencio. Porque sabe. En otras versiones dice guarda silencio. En la versión que nosotros leemos dice guarda el secreto. Es decir, el secreto está en el silencio. La persona que practica el silencio, que a lo mejor será otro tema que vamos a tratar más adelante, el que guarda el silencio, guarda su alma, Ujú. guarda su vida. El silencio te Sí. da sabiduría, pero el chismorrear, el parlotar, el aumentar, el quitar, eso significa que no eres de espíritu fiel, No, y que sobre hay un todo por, problema ahí. sí, ahora porque sabes lo que podrías provocar, ¿no? Sabes lo que podrías, y qué armarías con eso, un caos, Una división, una una revolución. división, revolución, cisma, y entonces ahí es donde, bueno, ¿qué clase de persona eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines tú? Por eso precisamente es importante saber ciertos textos en los cuales Dios eh, pues exhorta a su pueblo. Hay otro texto también muy conocido, el Levíticos 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Fíjate, yo Jehová, ¿eh? Chismear es atentar contra la integridad Fíjate. de tu prójimo. Sí, sí, sí. Y tú sabes que uno de los mandamientos de la Torah, de los más grandes e importantes, ama a tu prójimo, Ujú. como a ti mismo. Entonces, el chismoso, en lugar de amar a su prójimo, lo aborrece, lo mata. Sí. Entonces, es un delito asesinar, matar la honra del vecino, la honra de tu amigo, la honra del que ni siquiera sabes quién es. Ujú. Eso es fatal. Por eso al chismoso se le tenía que correr del pueblo, se le tenía por proscrito del pueblo, porque el chismoso mataba moralmente y Ujú. se consideraba asesino moralmente de la honra y de la vida de los demás. Ok. ¿Mm? Mira, aquí hay un verso que quiero compartirlo Ujú. del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. El capítulo 3 verso 2 Ujú. me llama mucho la atención esto, donde dice, guardaos de los perros. Fíjate, fíjate qué palabras tan fuertes. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutadores del cuerpo. Obviamente sería largo entender a qué está refiriendo el apóstol cuando habla de estas cosas, pero obviamente él quería, lo que yo entiendo, ahí es, no sé cómo lo entiendas, pero guardaos obviamente de los malos obreros, aquellos que se oponían a su predicación, a su evangelio, guardaos de los mutiladores del cuerpo, Son pues los aquellos de la chismosos, circuncisión, ¿no? son los chismosos, los que Eh, dividen el esos cuerpo. mutiladores, hablando en un sentido figurado, el cuerpo es Cristo, El cuerpo es la iglesia. iglesia, el Señor, perdón, es la iglesia. Entonces estos dividían, ¿no? O estos de la circuncisión, que también en la manera literal, guardaos de ellos. Pero lo que me llama la atención mucho es que toma la palabra guardaos de los perros. Fíjate Evítalos. evítalo, sí, sí, Así ¿por qué? es. Porque
antiguamente los perros se alimentaban de la de la basura carroña, y los basureros de la carroña. Entonces, ¿qué pasa ahora con el que es un chismoso patológico? Se alimenta de los defectos de los de demás, los gusanos de los demás. de los gusanos de los demás. Sí, todo mundo, tú, yo, fulano, sutano, mengano, ¿quién no tiene Todo el mundo. errores? ¿Quién no tiene Defectos. defectos? Pero esta gente que descubre el secreto, sabe lo que tú hiciste Se y convierte comienza a decirlo a los demás y en un sentido figurado se puede convertir en un el perro perro carroñero. carroñero. Bueno, con todo Se oye respeto, feo, ¿verdad? ¿no? Se oye Se oye feo, feo, pero mano, pero es la verdad. es la Es el realidad, perro ¿no? carroñero. ¿Por qué? Ca- Porque se alimenta, tú lo has dicho perfectamente bien. Ellos existen mientras existe la carroña. Fíjate que este texto es muy ad hoc a lo que acabamos de de ver. platicar, de estar platicando. Proverbios 26:20. Por falta de leña se apaga el fuego, Mm, y donde no hay chismoso, se calma la contienda. la contienda. Entonces, ¿cuál es la leña? ¿Cuál es el fuego del chismoso? La carroña, Lo que trae el contencioso. la deshonra del prójimo. Eh, Y fíjate una cosa muy importante. ¿Te acuerdas cuando Lot se emborracha, verdad? Porque eh, hizo fiesta por sí. la buena cosecha y le gustó el mosto, el jugo de la uva y tomó demasiado. Entonces vieron la desnudez de su padre y cuando llegó el hijo mayor, incluso eh, cohabitó con algunas de sus hijas Ujú, eh, y se dieron cuenta que estaba desnudo y estaba borracho el papá. Y eh, cuando llega el hijo mayor, dice, ¿por qué es que tu papá sí hizo aquello? Y él agarró una manta, entró ujú. a la Espaldas. habitación de espaldas y le tendió un manto para cubrir su desnudez y así salió. No vio la desnudez de su No padre. la, no la ¿Eso qué vergüenza. significa? Que el defecto, que el error de su padre tenía que guardarse. Por eso no descubrirás la desnudez de tu padre. Es decir, el defecto, el pecado, entre comillas, o el delito de tu padre, calo. Y tienes que hacer en lugar de divulgarlo como perro carroñero, tienes que agarrar una manta y cubrir la desnudez de tu padre. Ujú, Entonces, cuando alguien anda divulgando, cuando alguien se entretiene, le encanta por trastorno cognitivo, porque hay una confusión emocional, mental, interior en ese sujeto, anda divulgando el defecto o aumenta el defecto de los demás, es un perro carroñero cismático ujú. que divide el cuerpo. Sí, sí, sí. Por eso pueden arrancar un brazo, una mano, un dedo o herir el cuerpo un perro rabioso. Entonces, ojo, porque vemos cómo la patología llega a los extremos. Como Por eso y la Biblia dice, guárdate, no le des leña, no le des leña porque aumentas el fuego al al carroñero. carroñero. Ahora, mira, ¿qué te parece si hacemos otro segundo programa y seguimos qué debemos de hacer contra ese tipo de gente? Sí, Nosotros, ¿no? sí, porque obviamente es imposible que en un pequeño programa de pocos minutos agotemos tantos conceptos, ideas y significados del Licho, chismoso. pues nos vemos a la próxima. Sí, ya tenemos un Vale, minuto. Nos vemos en un muy ratito. bien. ¿Listo? Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Saludos. Dios los Saludos. bendiga. Bye.